Nos vamos a enlazar hasta Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que hable sin censura de ese primer día en Washington de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque el gobierno de Estados Unidos inicia el primer round lanzando golpes, dicen en el Excelsior. Milenio, en primera plana, México renegocia el Tratado de Libre Comercio exitoso, Estados Unidos uno no fallido. Y bueno, pues todos los periódicos llevan esta nota en su portada. El inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Voy con don Jesús Esquivel hasta Washington para que nos dé su opinión. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Qué deja este primer día en Washington, don Jesús? Me refiero a ayer. Por las posiciones de los tres países, nada más. No se sabe qué renegociaron, qué revisaron. Son 28 mesas que analizan los 30 capítulos del Tratado de Libre Comercio. Por la tarde, de Alfonso Guajardo, el secretario de Economía, en una conferencia de prensa dijo algo que es cierto. No es sorpresa la posición de Estados Unidos, lo venía diciendo el presidente Donald Trump, y lo ha venido reafirmando Robert Lighthizer en audiencias en el Congreso Federal estadounidense sobre lo que quiere cambiar el gobierno estadounidense en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, en ese sentido, muchas personas creen, los analistas, que Estados Unidos salió duro y a la cabeza en este primer día. ¿Así lo ve usted también? Salió a establecer su posición. Creo que Lighthizer dijo muy claro, lo que queremos es no una modernización, sino hacerle reformas profundas al tratado y cumplir las promesas de campaña del presidente Trump. Y delineó lo que ya platicamos contigo, Vicente, que está en la lista de los objetivos que entregó al Congreso el 17 de julio la representación comercial especial de la Casa Blanca. ¿A qué se refiere con lo que usted publica, que sale Estados Unidos con la espada desenvainada entonces? Pues es eso, es una analogía de la posición de Estados Unidos. Entonces sí sale a tirar golpes desde el primer round a Estados Unidos, como lo señala Excelsior. No sé si golpes, establece su posición de lo que quiere hacer. Esa comparación se hace respecto a la posición de México y de Canadá en este inicio de sesiones, en los discursos de apertura, en la cual la ministra Chrystia Freeland de Relaciones Exteriores de Canadá habló del beneplácito hasta en español que sentía su país al sentarse a negociar la modernización del Acuerdo de Libre Comercio. Y bueno, Guajardo, con esa retórica de compañerismo, dijo que habría que mirar al futuro y no hacia el pasado, porque hay cosas del tratado que han funcionado bien para los tres países, en contraste con lo que dijo Lighthizer, que para muchos estadounidenses el Tratado de Libre Comercio había sido un fracaso y que gracias a este se perdieron 700,000 empleos en los Estados Unidos desde que entró en vigor hace 23 años. Es por eso el contraste, Vicente, pero esas posiciones, es cierto, ya se conocían. Don Jesús, ¿de dónde sale esta idea de que México debe también romper relaciones comerciales con Corea del Norte? ¿De esta mesa de negociación? ¿De dónde salió eso? No sé, Vicente. Bueno, ¿cómo está la situación para Donald Trump en Washington? Cada vez son más los republicanos que exigen mejor y más contundente mensaje contra la supremacía, contra el racismo de Donald Trump. Ayer se disolvieron dos de los consejos empresariales de Donald Trump. ¿Cómo está la situación política para Donald Trump en Washington, don Jesús? Pues difícil, porque su partido republicano lo está tratando de corregir, le está pidiendo que no se contradizca, que es necesaria la reconciliación en Estados Unidos, y eso en base a lo que ha ocurrido a raíz del no solo la defensa que hizo Trump de los grupos de ultraderecha, sino del incidente trágico de violencia racial en Charlottesville, Virginia, y esto pues sin duda genera una crisis civil en Estados Unidos, porque una situación similar no ocurría desde la década de los 60 del siglo pasado, Vicente, y eso es muy grave. No puede el presidente de los Estados Unidos, por muy simpatizante que sea de la ideología de ultraderecha, dividir a una nación que precisamente
en el siglo pasado se destacó por haber hecho una reforma muy profunda a la defensa de los derechos civiles, sobre todo de los afroamericanos. Lo de Trump pues no sorprende a muchos, a mí no me sorprende. Yo te he insistido, Vicente, por más que hablas tú de sorpresa, Trump no ha cambiado de posición desde que atacó a los inmigrantes indocumentados, a los mexicanos, y con quienes comulgó durante su campaña presidencial. Estaba muy en claro que la ultraderecha y grupos supremacistas adoptarían una posición similar, y Trump lo está haciendo. No olvidemos que ganó la presidencia por el colegio electoral, no por la mayoría del voto popular, y todos los días quien no lo ve así creo que se equivoca. Trump está jugando a la reelección y no le habla a los estadounidenses en general, le habla a las bases electorales que lo llevaron a la Casa Blanca. Don Jesús, regresando al tema de romper relaciones económicas y políticas con Corea del Norte, es precisamente en la revista Proceso en donde se publica, yo ya decía que no estaba loco, Estados Unidos emplaza a Peña Nieto a romper lazos económicos y políticos con Corea del Norte. No vi esa nota. Mike Pence, en el marco de una visita a Chile, donde también advirtió que Washington usará su fuerza económica y diplomática para que se reinstale la democracia en Venezuela, pidió a los países latinoamericanos o señaló que deberían romper lazos con Corea del Norte. No vi lo que dijo Pence, no está aquí en Washington, y la verdad, ayer me pasé todo el día en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No sé, Estados Unidos puede decir misa, no es el presidente Donald Trump de México. Muy bien, y Donald Trump pierde a los empresarios con esta disolución, con esta desbandada de empresarios que se distancian de Donald Trump, con terminar con estos consejos empresariales, o cómo lo entendemos, porque Donald Trump ha llegado con la bandera de que es un gran empresario, de que es un hombre de negocios, pero ahora son esos hombres de negocios de las compañías más importantes de Estados Unidos los que se alejan de él. Trump ahorita no es empresario, es presidente de los Estados Unidos y está actuando como emperador. Si fuera empresario, creo que hubiese tomado una posición distinta. Te lo voy a decir por qué, y la lógica capitalista te lo marca. Los grandes empresarios, como el jefe de Walmart, que se deslindó totalmente de Trump, saben muy bien que el endosar una posición de ultraderecha le restaría clientes en las tiendas Walmart de comunidades minoritarias, afroamericanos, hispanos, etcétera, y blancos que no están de acuerdo en este odio racial. Es por ello que se deslindan. Son intereses económicos, pero también por dignidad. No se puede, a estas alturas del siglo XXI, estar tratando de dividir por discriminación o por el color de la piel a una nación como Estados Unidos, que te repito, vivió situaciones muy difíciles el siglo pasado, precisamente para comulgar una política de integración o de crisol racial, que es la que se tiene en estos momentos, y que con un presidente que pareciera que no le importa la historia y que la desconoce, quiere reabrir heridas y luego deslindarse de estas. Si tú lees uno de sus últimos twitters de esta mañana, ha dicho que fue la prensa falsa la que malinterpretó lo que dijo, y se refiere a la conferencia de prensa de hace 2 días en la Torre Trump. Creo que está perfectamente claro, y en varias ocasiones Trump dijo ambas partes fueron culpables, refiriéndose a los grupos de ultraderecha y a los opositores a estos. Y en algo que parece sí sorprender, Steve Bannon, uno de los asesores principales de Donald Trump, catalogado por muchos como la mente maestra detrás de la campaña antiinmigrante de Donald Trump, sí se ha distanciado también y contradice a su jefe, a Donald Trump, señalando que la gente, los seguidores del movimiento far-right, alt-right o como le quieran llamar, que es de nacionalistas, de supremacistas, son una colección de payasos. Así lo dijo Steve Bannon. Eso sí sorprende, ¿no, Jesús, que sea Steve Bannon el que contradiga a Donald Trump? A mí no, porque precisamente acabas de decir que es una mente política que maneja las políticas. Una mente política sabe en qué momento esconder la mano y en qué momento enseñarla.
el que queda exhibido es el presidente de los Estados Unidos. Pero también recuerda que Bannon pues no es del todo de la protección de Trump, que dijo hace 2 días en la conferencia de prensa, que llegó al final de su campaña y que ya verá en el ya se verá cuál es el futuro de Bannon. Creo que este hombre lo que está demostrando es más astucia que el presidente de los Estados Unidos para sacar a flote un problema creado por ellos. Muy bien, don Jesús, gracias. Le mando un abrazo. Que pase excelente día. Buenos días. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin censura aquí.